Asambleísta María Paula Romo. Gracias, presidente. 30 segundos para referirme al tema con el que el asambleísta Velasco abrió su intervención. Yo creo que es imposible no conmovernos por lo que está pasando por Palestina y hay que pedir paz para Palestina, pero también para Siria. Y es una vergüenza que el Ecuador se haya abstenido de votar en la ONU cuando se condenó la violencia en Siria. Así que creo que hay que sumarse a todas las exigencias de paz para Palestina, pero esas se aplican exactamente igual para Siria. Y nos debe avergonzar como país la actitud que sobre ese tema el Ecuador tomó en las Naciones Unidas. Presidente, sobre el tema de la ley que estamos discutiendo el día de hoy, quisiera referirme básicamente a tres temas que tienen relación con este debate. El uno es el bono de desarrollo humano, el otro es la reforma tributaria, que la ley es realmente una reforma tributaria, no hay una sola palabra sobre el bono y la ley. Y el tercer punto que yo quisiera poner en discusión esta mañana, presidente, es la forma como se toman decisiones en el país y la forma como se debería decidir la política tributaria en el Ecuador. El primero es el tema del bono. Los colegas aquí en la Asamblea de todos los sectores políticos han recordado que el bono no es un invento de este gobierno y yo quisiera añadir algo más. El bono no es un invento ecuatoriano. En América Latina, al menos 18 países tienen políticas de transferencia de efectivo y al menos 7 tienen una política de transferencia de efectivo comparable con nuestro bono de desarrollo humano. Entonces, no es un invento del Ecuador, no es un invento de este gobierno. Las políticas de transferencia de efectivo son recomendadas por los organismos multilaterales de crédito, muchas veces criticados, pero son recomendadas como políticas que pueden servir en un primer momento, como aquí se inauguró el bono, para paliar una situación de extrema pobreza. Cuando en la crisis del sistema financiero el gobierno de ese entonces instauró el bono de desarrollo humano, los datos decían que 6 de cada 10 familias habían dejado comida al día. Lo que había que hacer entonces era dar una respuesta de emergencia para resolver las necesidades primarias de esas familias. Y eso fue el bono. Y eso hoy sigue siendo el bono, porque ni 35 ni 50 dólares resuelven la vida de una persona ni de una madre de familia con unos niños, ni los 35 ni los 50. Es una transferencia de efectivo que sirve para paliar la extrema pobreza. Eso es el bono. No es que ahí se sostiene ni la estrategia de desarrollo ni la forma de compensar la inequidad y redistribuir la riqueza. Es simplemente una medida para paliar una situación de extrema pobreza y que en ese sentido es necesario, por supuesto, hacerla. Las políticas de transferencia de efectivo, las políticas condicionadas de transferencia de efectivo sirven para eso. Para convertirlas en una estrategia de desarrollo hay que articularlas con otras políticas que permitan que la población se incorpore al mercado laboral o al emprendimiento productivo. Eso es parte también de nuestra discusión, porque de lo contrario vamos a seguir necesitando paliar situaciones de extrema pobreza y subiendo el monto que se necesita para eso, y no estamos de verdad tomando medidas que reviertan esta realidad. La siguiente, por favor. Hay distintos programas de transferencia. Unos deberán ser transitorios. Por ejemplo, el bono que se entrega a las personas con discapacidad no puede compararse con el bono que se entrega a una persona en situación de extrema pobreza. La persona en situación de pobreza, ojalá en algún momento ya no necesite el bono. Eso es lo que deberíamos mostrar como resultado en combate a la pobreza. Y ahí hay una gran pregunta que ojalá pudiéramos respondernos. La siguiente, por favor. Este es un titular del Telégrafo que dice que el bono de desarrollo humano sacó de la pobreza a 940.050 ecuatorianos. En estos 5 años se ha duplicado el número de personas que reciben el bono. Pero aquí sí debemos preguntarnos algo. Cuando decimos que le hemos sacado de la pobreza a un porcentaje de la población, ¿estamos diciendo que le estamos entregando el bono? ¿O de verdad que hemos logrado incorporarle al mercado laboral y al mercado productivo? Porque entregarle el bono es resolver una situación de emergencia, pero no es sacar a alguien de la pobreza. Una persona, un ecuatoriano, una madre de familia ecuatoriana, solamente saldrá de la pobreza cuando ya no necesite el bono, no porque le han dado el bono ni le han subido 5 dólares al bono. Entonces, ojo, que el bono no sirva para mejorar nuestras estadísticas,
que el bono sea una política para articular el desarrollo. De lo contrario, solamente seguimos sometiéndonos a condiciones realmente precarias de subsistencia. Si calculamos la cantidad de personas que reciben el bono por el número de miembros de familia, significa que el 44%, casi la mitad de la población ecuatoriana, vive a expensas de esta transferencia mínima de efectivo. ¿Cómo un país con un gran momento de desarrollo económico puede mostrarse exitoso si la mitad de su población vive cubierta por esta transferencia de efectivo en lugar de por las mejores condiciones de empleo y de producción posibles? Pero como les decía, la ley no dice una palabra sobre el bono. ¿De qué habla la ley? Pasemos, por favor. La ley es una reforma tributaria aplicada a un sector del sistema financiero. La siguiente, por favor. Y por supuesto que hay que cobrar impuestos. Y por supuesto que hay que pagar impuestos. ¿Y los impuestos qué papel deben cumplir? La política tributaria no solamente sirve para recaudar dinero. La política tributaria debe promover la redistribución, estimular el empleo, la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. ¿Quién dice eso? ¿Los multilaterales, el consenso de Washington, los banqueros? No, nuestra Constitución. La política tributaria no solamente es para recaudar dinero, es para provocar cierto tipo de conductas y cierto tipo de resultados en la economía. Con la Constitución evaluemos si estamos haciendo lo correcto, no con los intereses de ningún sector financiero, con la Constitución. Con la Constitución en la mano, entonces, pensemos de qué se trata esta reforma. Siguiente, por favor. Bueno, esta solo es una nota para preguntarnos cómo se toman las decisiones de la política tributaria. Siguiente, por favor. El porcentaje del anticipo se decide por decreto. Entre otras características, los tributos deben ser seguros. Hay un principio de legalidad. Yo debo saber cuánto voy a pagar. Por eso las exoneraciones están en la ley. Por eso los descuentos están en la ley. Por eso los porcentajes están en la ley. No los rangos, los porcentajes, porque entonces por decreto se decidiría en qué momento, qué banco paga o qué no. Eso, como incentivo de política, es un incentivo perverso. Imagínense la cantidad de intereses que están detrás de que un decreto marque el 1 o el 3% de anticipo de impuesto a la renta. Siguiente, por favor. ¿De qué se trata la reforma? Con las reformas no se cubre la totalidad del incremento que se ha propuesto del bono. En algún momento nos dijeron que el bono iba a servir para poder cubrir el incremento, que el impuesto iba a servir para poder cubrir el incremento. Hoy día ya solamente cubriría la mitad del incremento. O sea que en algún momento, entre el anuncio de la sabatina y el día de mandar el proyecto de ley, al presidente le preocupó el absorber todas las utilidades de la banca. Y eso no le convierte en defensor de banqueros, sino que probablemente se dio cuenta de que absorber el 100% de las utilidades de la banca era una mala decisión económica. Con el proyecto de ley que hoy tenemos, ¿cuánto le estamos quitando a la banca de utilidades según lo que se espera? Entre 20 y 30 millones de dólares. O sea que los 300 millones, sí, presidente, entre 20 y 30 millones de dólares, y el resto se va a recaudar con la creación de otros impuestos o con el aumento de otros tributos, algunos sobre los fondos en el exterior, otros sobre el tema del IVA. Pero directamente lo que tiene que ver con la utilidad, el porcentaje no es el originalmente previsto. ¿Qué pasa si el Estado absorbe el 100% de las utilidades de la banca? Si habían ahí 300 millones de dólares y necesitamos 300, ¿por qué no se tomó la decisión de absorberlas totalmente? Es porque el sistema financiero juega algún papel en la economía. No es un problema de si somos o no somos amigos de un banquero. Juega un papel en la economía. El banquero necesita una autorización del superintendente de bancos para distribuir utilidades. Y en los últimos 5 años, aproximadamente, el 67% de las utilidades totales se han provisionado en la banca. Entonces, cuando hablamos de quitarle el 100% de las utilidades, no le estamos sacando dólares del bolsillo al banquero, le estamos sacando dólares de patrimonio al banco, estamos sacando los dólares que debían haber sido provisionados para luego usarse como una medida anticíclica cuando se necesite poner dinero en el crédito. Ese es el primer problema, no es un problema de ser amigo de los banqueros, ese es el primer problema. Estamos restándonos posibilidades para aplicar políticas contracíclicas cuando así fuera necesario. El segundo, y otro dato más, los bancos tienen calificación A, AA, B,
tienen calificación que se evalúa según su margen de utilidades y según su patrimonio. Con esta medida lo que estamos haciendo es golpear dos de los estándares según les califican. Terminó su tiempo, asambleísta. Enseguida, presidente, culmino. Dos de esas condiciones, entonces, podrían cerrar los créditos que los bancos reciben del exterior. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Les he dicho ya que no se trata de defender esto. El IVA. Que el IVA no lo paga el consumidor, entonces pongámosle otro nombre, porque el IVA lo paga el consumidor. Hoy en el Ecuador están exonerados de IVA todos los bienes de la canasta básica y otro tipo de como los servicios básicos. Y entonces, ¿qué nos van a decir ahora? Que está exonerado de IVA el arroz porque le estamos haciendo un favor al tendero, al supermercado. El IVA es un impuesto que paga el consumidor. Y si no, cambiémosle de nombre, estamos haciendo otra cosa. Estamos distorsionando el sistema al ponerle el incremento sobre el IVA. Una diapositiva más, presidente, y enseguida he terminado. Sobre el sigilo bancario. Si ya está en la ley, entonces, ¿para qué lo repetimos? En todo caso, si es que lo repetimos, deberíamos también fijarnos en esto. El Banco del Pacífico del Ecuador pagó una multa en Miami el año pasado de $7 millones por negarse a revelar el nombre de quienes desde el Ecuador habían hecho transferencias a los Estados Unidos. O sea que la gran apuesta por el sigilo bancario de un banco administrado por el Estado le costó a ese mismo banco el 14% de su patrimonio total. Y pagaron la multa y todavía no sabemos de quiénes son las transferencias. Pongámonos entonces de acuerdo. Si el Estado va a tener toda la información sobre los ciudadanos, lo mínimo es que los ciudadanos tengamos toda la información sobre el Estado y que entonces podamos acceder no solamente a las preguntas que tenemos el derecho de hacerles a los ministros, sino también a los contratos vinculados a la entrega de petróleo de la China, por ejemplo. Estos son varios de los temas que creo que hay que poner en debate, presidente. Gracias.